Sur un prétexte policier qui est une enquête sur la mort d'une enfant, on va cheminer vers une enquête plus profonde, qui est une enquête sur l'homme, sur son âme, sur ses motivations, sur ses secrets. Donc c'est à la fois un film d'amour, c'est un film historique aussi, c'est un film psychologique, et je crois que l'intérêt du sujet est là aussi, dans cet entrelacement, si vous voulez, des différentes étapes. Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Estamos arrancando el programa de hoy, como lo arrancamos ayer, escuchando la voz en francés, obviamente porque el hombre habla francés, de Philippe Claudel, el escritor que nos está abocando durante esta semana. Estamos abocados a él, más bien. Philippe Claudel, entre otros, escribió Almas Grises, una novela muy interesante. Philippe Claudel nació en Lorena, en la región entre Francia y Alemania. En 1962 ha sido profesor y guionista de cine y televisión, alguien que llama la atención porque sus novelas y libros relatos han sido premiados, galardonados en múltiples ocasiones. Y encima de todo se ha dedicado al cine con muy buen éxito. Ya le he dicho, entre otros, dirigió la película hace mucho que pienso que te quiero y El silencio de amor. Ahora para hablar sobre este hombre, quiero darle la bienvenida a Gladys Franco. ¿Cómo andás, Gladys? ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto escucharte. Y escucharte hablar de Philippe Claudel. Bueno, porque hay que decirlo que Philippe Claudel, yo no lo conocía, invité acá a Gladys Franco a hablar en La Máquina de Pensar y ella tuvo esa amabilidad que a veces uno se sorprende, ¿no? Me regaló un libro, me regaló una novela, Almas Grises, de Philippe Claudel, y me dijo, es excelente, y yo lo que hice fue en las vacaciones, sin ningún apuro, leerlo, y la verdad que te doy toda la razón, es una novela impresionante y es un escritor muy, muy, muy interesante. Vos me acuerdo que habías dicho que incluso habías leído otras novelas. Bueno, precisamente yo en ese momento tenía Almas Grises en mi poder, pero no tenía, porque lo había prestado, el informe de Brodeck, que es una novela que yo creo que es una... digamos una obra maestra. Es un término un poco grandilocuente, ¿verdad? Pero bueno, qué sé yo, cuando uno habla, por ejemplo, de García Márquez, dice 100 años de soledad, y eso lo presenta, ¿no? Si hubiera escrito solo 100 años de soledad, a uno le alcanzaría, claro, para hacer un clásico de la literatura. Y yo pienso que Philippe Claudel, que ha escrito, bueno, Almas Grises es una novela formidable, a ver si querés después hablamos un poquito más de ella, La nieta del señor Lin también, pero el informe de Brodeck creo que es una obra maestra porque tiene la singularidad de los clásicos, ¿no? Algo que se puede leer en cualquier época y va además de la trama tan atrapante que tiene, y que eso la hace propia de una lectura que se puede difundir muchísimo. Bueno, el estudio es un estudio sobre la condición humana excelente, me parece a mí. Sí, cuando uno lee, yo por ejemplo Almas Grises pensé en que es una novela que le hubiera gustado escribir a Onetti, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque realmente es aquello de, bueno, en un pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Y en el caso de Informe de Brodeck, que confieso que la leí hasta la mitad, la estoy leyendo, impresiona el tono y la fuerza que tiene. En los dos casos hay... cerca se trata de pueblos que ha pasado la guerra, o sea, hay una relación con ese momento extremo. Philippe Claudel me parece como que le gusta o intenta usar o utiliza momentos extremos, porque la guerra es un momento extremo, pero por ejemplo, este caso que voy a decir ahora, que lo utiliza en una película y lo utiliza en una novela, el caso de una madre o un padre que mata a su hijo y que es un protagonista. Eso es una cosa fuertísima, pero no lo hace, digamos, de forma para llamar la atención, sino incluso el dato generalmente se conoce más allá de la mitad de la película, más allá de la mitad de la novela. Nosotros entramos en empatía con la persona, con el personaje, y después nos enteramos de eso. Eso es un extremo, ¿no? Nos pone frente a algo que es muy difícil de justificar, aunque hay todo un análisis, ¿no? Sí,
ahí está, como que nos pone de cara con la oscuridad con la oscuridad del corazón humano también, claro, ¿no? claro, claro. Las posibilidades, los abismos a que puede llegar. Y una característica también me parece de la narrativa de él, y en el informe de Brode que eso está muy claro, ¿no? Es como se puede tomar este libro como un ejemplo de cómo la comunidad humana, las sociedades pueden construir un enemigo, ¿no? A partir del otro, de las diferencias del otro. Eso está muy bien ilustrado acá, ¿no? Con el extranjero que llega a ese pueblo. Viste que él no ubica los lugares. Eso. Sí, son lo que decías vos, y eso le da también una idea más de clásico, en el sentido de que es un pueblo y en general no se sabe dónde está, incluso el pueblo generalmente no lo pone la primera letra, ¿no? Sí, L sí. punto o S punto, Sí. y se trata de pueblos chicos. Obviamente surgen nombres en alemán, porque él, como es de la frontera Francia y alemana, hay esa doble condición. Pero en general son, como decías vos, o como yo pensé también cuando leía Almas Grises, es como Santa María de Onetti. Ahí está, son con lugares que pueden ser Ahí universales, va. puede pasar e incluso en esta, por ejemplo, en el informe de Brodeck está, bueno, sabemos que hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, por ejemplo, la nieta del señor Lin, que también hay una guerra, Sí. también hay una posguerra, digamos, también son efectos de la guerra lo que se relata allí. Ahí es con la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, o de Indochina. Y no sabemos, claro. sí, sí, podemos suponer, pero no sabemos cuál. Sí, sí, Es exacto. que todas las guerras tienen una desgraciada generalización posible, ¿no? La tragedia y esto de llevar a los personajes, de que los seres humanos tocan los abismos, son capaces de llegar a puntos muy oscuros, ¿no? En el caso de Almas Grises, el detonante es un pueblo en la Primera Guerra Mundial, un pueblo que está cerca de la frontera, que tiene algo ese pueblo. Como tiene una fábrica, y en la guerra se precisan las fábricas, bueno, la gente de este pueblo no va a la guerra, solamente ve desfilar a los soldados que van a la guerra y ve los restos, los pedazos que vienen después de las batallas, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Es tremendo eso. Y lo que ocurre es un asesinato de una niña de 7, 8, 9 años, Belle de Jour, que eso, un asesinato, un extremo obviamente de una niña, en medio de una guerra donde están muriendo millones de personas y donde hay millones de cadáveres, como que solamente le interesa a un comisario. Entonces es la investigación de ese comisario. Ahí está. Y también viste que hay toda una línea que de trabajo, de que también en toda la novela orienta a pensar en un posible asesino, ¿no? Que no es. Claro, que también hay una caracterización allí como el que se recorta con determinadas características. Puede ser, también ahí está la construcción del enemigo, ¿no? Del que es el posible enemigo, el que es capaz de hacer el acto terrible, ¿no? Es muy escéptico en las dos, porque el informe Brode también es muy escéptico en el sentido de que él escribe desde el punto de vista de la gente, digamos, más humilde, o por lo menos de la gente que es, digamos, establece la sociedad dividida en dos. Están los que dominan y los dominados. Él escribe desde el lado de los dominados. Y cuando digo que está dividido en dos, es así. El que es juez, el que es fiscal, el que es militar, el que es noble, está en una parte y los otros saben, es una cuestión como muy casi de la Edad Media, aunque estamos hablando del siglo XX, ¿no? De que la gente sabe que tiene que, jorobársela. Y él escribe desde ese punto de vista. Es que seguimos ahí, Pablo. Capaz que yo estoy tan pesimista como Philip, pero pero un poco, digamos, esa es la historia de la humanidad, ¿no? Que se sigue repitiendo. Siempre hay una clase dominante y una clase dominada. O sea, en el presente, la mitad de la humanidad sumida en la pobreza,
bueno, sobrevive, y los que estamos en la otra, ya no estoy hablando del poder, simplemente los que podemos, solamente, no la clase poderosa, sino simplemente los que podemos tener acceso a la alimentación y a la cultura, pertenecemos a la otra clase, a la de los sobrevivientes. De todas formas, me parece que también él va un poquito más allá en el sentido de que como que la idea de sociedades democráticas él la desnuda, me parece, digo, Sí. no es que haga análisis, hay que aclarar que una de las cosas que tiene este hombre, que es impresionante, es la capacidad para hacer historias. En el pueblo cada uno tiene su historia, bueno, de fulanito, al panadero le pasó de tal cosa, a le pasó, todos, pero todas las historias refrendan lo que sigue, más allá de la democracia, más allá del poder judicial, más allá de los derechos humanos, hay una línea, los de arriba y los de abajo. Sí, tenés toda la razón. Tienes toda la razón. Sí. Y esto que decías tú del asesinato de la niña, ¿no? Bueno, también hay, digo, simbólicamente lo que representan, el asesinato de la inocencia, de la belleza también, ¿no? Ese es un tema duro que pocos autores lo han podido tratar con esta profundidad. Recuerdo ahora a Toni Morrison, por ejemplo. Claro. Beloved, ¿no? Beloved, que la madre mata a la niñita, pero es para salvarla de una vida de esclavitud, ¿no? Bueno, por eso hay todo un contexto. En el caso, por ejemplo, de Almas Grises, bueno, no vamos a develarlo, pero hay un contexto que es terrible el contexto, porque y en el caso de esta película, de la primera película de Philippe Claudel, que se llamó Hace mucho que pienso que te amo. Hace mucho que ¿sabés que yo la estoy buscando y no la he conseguido para ver esa película? Sí, pues se puede bajar. Yo, hace mucho que te quiero, ¿no? O hace mucho que te quiero, sí. Il y a longtemps que je t'aime. Se trata de Christine Scott Thomas, una gran actriz británica que sale de la prisión después de 15 años presa y se encuentran con su hermana, la hermana que tiene una familia normal. Y bueno, intentan recomponer esa relación, que está destruida por ese proceso de la cárcel, y la otra que quedó anclada en una adolescencia, es una profesora de literatura, y bueno, pero son procesos interiores. Y bueno, y a los 7, 8 minutos ya se sabe que estuvo presa 15 años, y a los 10 minutos de la película de que fue por matar a su hijo de 6 años. Entonces, cuando nosotros tenemos empatía con esa protagonista, con ese personaje que ha sufrido tanto, y cuando la ves así, decimos, toda la película va a tratar de develar, y atención, que si fuera solo el argumento sería casi un teleteatro, de develar por qué ocurrió esto. Claro. Pero lo hace de una forma muy cotidiana, ¿no? O sea, la idea es contar cosas cotidianas con muchos personajes, muchas tramas, de la misma forma que en Almas Grises, por ejemplo, o en el informe de Brodeck, toda la parte que yo leí, está constantemente contando distintas historias. Distintas historias, ahí está, todos los personajes, o sea, te mete adentro del pueblo, ¿no? Exacto. Y uno va conociendo con una intensidad y una profundidad psicológica enorme. A veces con pequeñas pinceladas, ¿no? Describe a los personajes. Es un gran escritor este hombre, con un dominio de la pluma muy seguro, ¿no? Y muy fuerte. En el caso de Almas Grises, voy a decir ahora como lector nomás, Sí. yo lo empecé a leer y lo primero que me maravilló fue el vuelo poético de la pluma, lo que está diciendo, fue eso lo primero. Y me pareció, honestamente, yo la iba leyendo y no puedo revelar el argumento, no se puede revelar, pero casi hasta la mitad me pareció que era una buena novela, una muy buena novela. A la mitad ocurre algo que hace que esa novela se convierta en excelente. Ocurre algo, un giro, que uno no lo espera, un giro narrativo impresionante, y que todo lo que hemos leído hasta ese momento cambia. No podemos hablar más porque es una cuestión claro, de... porque no se puede contar también, porque tiene algo, eso que yo decía del clásico, ¿no? De las novelas clásicas, que estas novelas de él contienen algo que atrapa al lector, más allá de que el lector quiera hacer una interpretación de esa obra, en sí la narrativa, la anécdota, las anécdotas son muy atrapantes, están muy bien escritas y puede ser leído con facilidad, ¿no? Sí, en un momento uno piensa también que
la novela se podría seguir alargando, porque va contando historias y siempre son historias, aunque hay un gran dominio del narrador, pero por ejemplo, hasta los primeros 3 o 4 capítulos parece que el narrador fuera omnisciente, o sea que estamos asistiendo a una novela que está contada por un narrador, digamos, invisible. Y al tercer capítulo dice, no, yo soy el que estoy contando esto, yo soy el comisario. Entonces empieza a hablar por qué este hombre se engancha con este crimen y está contándolo, no sé si 10, 12 años después, y contando todos los pormenores para ver si puede develarlo. Ahí está. Entonces, todo esto estamos hablando en la Primera Guerra Mundial y en ese entorno en el que la vida vale muy poco, ¿no? Sí, claro, sí, los camiones esos en los cuales llegan los heridos de la guerra son escenas muy bien pintadas también y muy impactantes, ¿no? Que uno los puede ver allí también. Es tan fuerte, por ejemplo, perdón que te interrumpa, es tan fuerte, por ejemplo, hay uno de los personajes principales en Almas Grises, es un fiscal, un noble, que está viviendo en un castillo, en un chateau, pero está solo, una persona que es totalmente... es un aristócrata que ya está jubilado. Sí, aparte es alguien que no tiene como alma, ¿no? Es alguien frío que repite las mismas rutinas siempre, no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento alguien descubre que ese hombre pudo haber estado con la niña 2 horas antes, ¿no? Sí. Entonces el comisario piensa en ir a interrogarlo. Y eso es imposible porque ese hombre es de los de arriba, no se puede ni tocar. Y el juez, que se odian con el fiscal, no se pueden ni tocar. Y aquí dice esta frase, voy a leerla, este pequeño párrafo para que vean. Dice, pero si hay algo más fuerte que el odio, yo diría que son las reglas de ciertos mundos. Destinat, que es el fiscal que estoy diciendo, y Mier, que es el juez que se odia, pertenecían al mismo mundo, el de la buena cuna, los buenos colegios, los besamanos, los automóviles, los artesonados y el dinero. Más allá de los hechos y las antipatías, por encima de las leyes que los hombres puedan discutir, existe esa connivencia y esa reciprocidad de intereses. Tú no me haces la puñeta y yo no te la hago a ti. Pensar que uno de los suyos puede ser un asesino es pensar que él mismo puede serlo. Supone admitir ante todo el mundo que aquellos que tuercen el gesto y nos miran de arriba abajo como si fuéramos un montón de estiércol, tienen el alma podrida, como los demás hombres, lo que equivale a decir que son como el resto de los mortales. Y eso puede ser el principio del fin, el fin de su mundo, y por lo tanto es insoportable. Es impresionante, ¿no? Impresionante, qué bien diseñados los privilegios de clase, ¿no? Y las alianzas de clase, ¿no? Sí, formidable. De alguna forma, bueno, está presentado Almas Grises y el informe de Brodeck comienza con una frase que lástima no tengo ahora, pero la frase es impresionante. A mí debe ser de las primeras frases que más me impresionó en una novela, porque dice algo así como, yo no quiero contar, pero me obligaron. Algo así. Para que se recuerde, él dice que que también siente la necesidad de escribir para que no se olvide, ¿no? Sí, pero el tema no me acuerdo es que... si lo dice ahí al principio. No, pero en el principio él dice que porque lo obligan. Lo está obligando, y lo está obligando todo el pueblo que están ahí, lo están mirando, y si él dice que no, como que lo van a matar, digamos, le van a hacer algo, va a pasarlo muy mal, por lo tanto tiene que contarlo. Él no, o sea, tenemos un narrador que está obligado a contar. Bueno, ese es el inicio. Almas Grises, informe de Brodeck. Gracias, Gladys, primero por haberme regalado ese libro, Almas Grises, te lo agradezco pila. Voy a ver si te consigo las películas, porque tenés que verlas. Sí, bueno, después hablamos, tú también me regalaste un libro que me interesó muchísimo, que después hablaremos de él, y bueno, y que también quería preguntarte cómo te iba con tu libro, que bueno, que también otro día se podría hablar de tu libro. Bueno, acá en este programa no, pero en algún momento también te voy a regalar ese libro. Te mando un abrazo, Gladys Franco, gracias por estar acá y por ayudarnos a hablar de Philippe Claudel. Muchísimas gracias a vos, me encantó escucharte. Chao, Pablo, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, vamos a arrancar aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Le vamos a dar la bienvenida a un director y a un guionista, Diego Fernández Puyol. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, buenas noches.
Diego Fernández Pujol es director de Rincón de Darwin, la película está escrita y dirigida por vos, y es recordado, así como en los tangos, recordado por algunos cortometrajes como Nico y Parker. Ese lo vi, estaba muy bueno ese cortometraje. Después Mandado a Ser, no lo vi, y Fábrica de Enanos en el 2004. Un detalle gracioso, Diego Fernández Pujol se presentó 5 veces seguida al FON, al mismo premio, para lograr el puntapié inicial que le permitiera filmar el Rincón de Darwin. Hubo tenacidad y una coincidencia en la historia de este film que se estrena, ya se estrenó, ¿no? Sí. Ya se estrenó, la Gacetilla. Pero ¿cómo fue eso? ¿Insististe con el mismo guión o lo ibas cambiando cada vez? No, cada vez lo iba trabajando, eso fue fundamental, ¿no? No es que me pasaba todo el año trabajando, pero cada tanto lo agarraba y decía, bueno, vamos a darle, ¿no? Y me sentaba y lo seguía puliendo. Y no solo eso, sino que en esto me parece que es algo fundamental, el dárselo a gente y escuchar opiniones, claro, ¿no? Sí. Igual confieso que a la cuarta vez de perder fue como tipo, ¿no? ¿Qué hago? Sea que no vas a decir ahora, qué bien que perdí 5 veces porque me permitió arreglar tanto el guión que... No, pero vos sabés que como el tiempo, ¿no? Que da esa perspectiva también que es tan sana, pienso, bueno, si lo hubiera ganado el tercer año, no sería la misma película que fue ahora. Eso seguro. Pregunta, ¿y esos cambios, claro, son muchos cambios, tienen que ver con gente que te lee el guión y que te da... Pero, ¿en dirección a qué iban esos cambios? Por ejemplo, yo te dije fuera de micrófono que a mí lo que me encantó de esa película, claramente, es la conciencia de ficción. O sea, vamos a ver una ficción. Son tres tipos que no tienen absolutamente nada que ver, que por un pequeñísimo error se suben a una camioneta y tienen que hacer un viaje juntos. Exacto. Y es una road movie en el sentido como hemos visto en las películas yankees, o sea, se suben a esa camioneta, empiezan a andar, ven que el campo de uruguayo es todo igual, que es todo bastante aburrido, y empiezan a interactuar entre ellos, pero sin poca cosa, digamos, ¿no? O sea, como si fuera una ficción, esa conciencia de ficción. No hay una cuestión naturalista en cuanto a hacer una documental o seguir la cámara en mano, no. La cámara se pone como se pone en las películas, digamos, de narración más clásica. Sí, yo creo que sobre todo lo que más trabajé fueron como en dos niveles. Uno que es en cuanto a la estructura y de qué es lo que pasa entre ellos, porque es como que todo el tiempo, por la interrelación entre ellos, están pasando cosas, o los personajes están adoptando posturas o actitudes en relación a lo que los otros hacen, que son, al ser los tres tan diferentes. Eso fue como lo que más fui trabajando. Y por otro lado, sí, confieso, hay una parte que es de armar el proyecto para que un jurado te dé el premio. Claro. O sea, de repente cosas que vos no estás dejando muy en claro y no, por más de que yo lo tengo en mi cabeza, tener que capaz que aclarar esto porque el jurado le puede dar dudas. Y también al ser una road movie, supongo, tiendo a pensar de que no es como el género más usual de que se premie los jurados, que frente a una película como más clásica y una road movie capaz que es considerado un poco un género menor. Una road movie, estamos hablando de una película de carreteras. Y sí. Hay gente que enseguida lo enganchó con otro antecedente uruguayo. Sí. El Viaje hacia el mar. Sí. Que creo que no tienen nada que ver, pero bueno, digamos, los dos son un viaje. Claro, si hubieran 10 road movies en este país hechas, capaz que se decían se parece más a esta o a tal otra, ¿no? Al ser la otra única que hay es como... hay gente que le ha comparado después por otras razones, más con una forma de bailar, no sé, ¿entendés? Como que entiendo que por el género caiga como en la comparación inevitable con el Viaje hacia el mar. Pero, por ejemplo, una cosa que en el armado, la última vez que lo presenté, saqué de que existiera la voz en off de Darwin en el guión, la volé, porque me daba cuenta que era algo que todo el mundo decía, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Te parece? ¿No? Y lo saqué y dije, bueno, después cuando haga la película hago lo que quiero, ¿no? Y finalmente, de hecho hasta me pasó con el editor, cuando estábamos editando la película, yo le decía, che, y quiero probar después una voz, y me decía, no, qué voz de Darwin, dejate, vamos a editar la historia. Y cuando tuvimos más o menos editado, le dije, bueno, ahora vamos a probarla, y la probamos. Él me dijo, está bueno esto. O sea, como que son esas cosas que... Sí, que hasta que no las sé no sabes. Sí, y yo tenía el convencimiento, pero... Sí, claro. No lo puedes probar, o sea, no lo se puede probar hasta que no se hace. Exacto, y hasta podía pasar de que yo cuando lo probáramos dijera, sí, no estaba bueno. Bueno, yo digo,
cuando decimos una road movie, una película carretera, estamos hablando de un género, ¿no? Por eso yo te decía que es casi como un western, en el sentido de un western son dos tipos que llegan a un pueblo, digo, básicamente es esa la historia, y hay una chica, y bueno, es decir, son como reglas de oro, y por eso a eso me refiero yo con el tema de que es una ficción. Uno ve un western y sabe que eso es ficción, sabe que los cowboys no eran así, o no le importa en realidad, porque lo que te importa es ese mundo ficticio. Y en el caso de la road movie es algo parecido, no tiene tanta fuerza, pero sabemos que en la road movie hemos visto otras películas en las cuales se suben a un auto, peleado gente, y después a lo largo van a pasar cosas que se van a hacer amigos, y después se van a separar o no, en fin, eso ya sabemos que es parte del género, lo cual hace que uno esté viendo una ficción, digamos, que eso me parece, insisto, capaz porque me parece que en el cine uruguayo no sé si siempre está tan claro, ¿no? Hacer una ficción, y digo, muchachos, yo no te estoy contando otra cosa que un cuento, ¿no? Sí, creo que en el cine uruguayo ahora está como de hace un tiempo incursionando más en el género, sin temor y sin tener que ser el género, tomarlo como algo estricto y atado a que va a ser un producto totalmente diluido y que sin sorpresa. Un poco más bajo, digamos, sí. O un subproducto. Pues te referís, por ejemplo, a Reus, que es del género policial. Por ejemplo, Reus fue una película de género policial. Y sí. después hubo otra de género de terror, La Casa Muda. También, sí. Pero, por ejemplo, hubo también en el medio Mal Día para Pescar, que sin ser como, tiene como cosa de serie negra y también de western, o sea, sí. del pegarse más o menos un género sin ser un producto que siga la receta, que diga, de esta ya vi 18 veces lo mismo, es como un camino que el cine uruguayo me parece que le ha tomado más tiempo, le viene tomando más tiempo que el del cine de autor. Como que el cine de autor se ha hecho más seguido y con mejor resultado que el cine de género, porque también es difícil hacer cine más cercano al género. Es muy difícil, porque aparte requiere, digo, entre otras cosas yo me imagino, todo un conocimiento del género y de todos los rubros, digamos, ¿no? En este caso, el hecho de que esta película sea bien de ficción y se vea, para mí está incluso en cómo está filmada. Yo te decía la fotografía y vos me decías de los colores, o sea, los colores son de película, digamos, en el desierto o californiano, cuando hay esos colores así, digamos, está planteado para de hecho meterte en la ficción. Es que uno tiene que cuando se acerca al género, que a mí me divierte, eso es creo que lo más desafiante, es acercarte pero manteniendo una personalidad, que tu película mantenga su propia personalidad. Y sí hay ciertas premisas que tenés que cumplir. O sea, en una road movie, inevitablemente los protagonistas tienen que sufrir algún tipo de transformación, que el destino no termina siendo lo más importante, sino el viaje. Claro. El paisaje juega un papel importantísimo, igual que en el western, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando que acá casi todo tiene que pasar en exteriores con el paisaje, ¿no? O sea, sí. Tiene que haber una compenetración. Y a su vez que al principio parece que el traslado es lo importante, pero después lo más importante sucede al borde del camino, claro. Con las situaciones que se van. Igual, por ejemplo, este es un caso donde, si bien, o sea, yo me vi no sé cuántas películas de road movie durante esos 5 años, ¿no? Me vi todas prácticamente las disponibles no para copiar, sino para entender. Sí, el género. En este caso yo, por ejemplo, decidí, generalmente las road movies se van dando las situaciones con personajes secundarios que aparecen al costado de la ruta. Sí. En este caso yo decidí que fuera al revés. No, los extraños son estos 3 tipos y prácticamente no interactúan con otros, sino que es más bien entre ellos que se tienen que ir dando las situaciones y jugar con eso de que sean 3 para que hubiera de que de repente 2 están de acuerdo de algo y el otro queda en minoría, y después por distintas cosas se va dando vuelta a la tortilla, y estos 2 y el otro queda caliente porque tiene que hacer lo que los otros 2 dicen. Claro. Son 3 personajes muy diferentes, pero también un detalle que Diego no dice, capaz, es que por más que estamos hablando del género y por más que estamos hablando de que él estudió todo el género y que es ficción, es muy uruguaya en cuanto a determinadas anécdotas. Por ejemplo, la camioneta, que es muy vieja, en un momento empieza a perder tornillos y se sale el cárter. Entonces la única solución en medio de la carretera es
volver a caminar por la carretera y ver y buscar los tornillos, digo, ¿no? Eso yo lo he vivido. Sí, es real. Eso es real, son cosas reales, digamos, que solo en Uruguay pueden ocurrir, parece, ¿no? Porque es simplemente así como si fueran japoneses o chinos, se ponen a caminar, bueno, paciencia, hay que ir a buscar de todos los tornillos, a ver si tenemos suerte. O así una serie de cosas. Son 3 personajes. Uno es un escribano que tiene un problema, digamos, existencial, está ahí al borde de jubilarse, bueno, su hija, que es la luz de su vida, se va a casar, o sea, va a dejar el nido vacío. El otro es Jorge Temponi, que es un joven ahí que está con el tema tecnológico, que sí. También esa fascinación por la tecnología, los celulares, toda esa historia. Sí, y joven que ya está dejando de ser joven y no encara mucho, ¿no? No encara mucho, exactamente. Y finalmente un convidado de piedra, que es el chofer del flete, que no debió haber sido contratado porque la camioneta es un desastre, es Jorge Mori, que también que hace de alguien que estuvo de clase más humilde, que vivió en España y que estuvo metido en otras historias. Una especie de tribilín de la vida, claro, que la va llevando y es medio... oficio, claro, un cierto oficio que ahora está haciendo fletes con esto, pero siempre peleándola contra la vida. Los 3 a su manera, a su buena manera, son una especie de perdedores, o están como perdiendo, o se sienten perdedores, y se juntan en este viaje, lo cual está dentro del género también, ¿no? O sea, hay una especie de tratar de buscar la redención de su destino a través del viaje. Sí, hay una cosa que está muy bien la descripción. Hay una cosa que a mí me preocupa y que creo que está en la película, que en realidad, por ejemplo, tanto el escribano, el que hace Frasca, como Temponi, el joven que es el que tiene que ir a ver la propiedad, es un momento de su vida que están en esa situación. No son gente o mismo Beto, el fletero, o sea, por ejemplo, Beto en un momento de la película le pinta una mina y pasa la noche con una mina, o sea, no son gente que decís, qué desgraciado, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa con las películas, no, pero no somos todos uruguayos, claro, es No, acá es una comedia, digamos. Claro, pero riendo, ¿no? Y aparte hay como un momento de conflicto que tienen estos otros 2 personajes, que de hecho Beto, que es el que tiene el mayor conflicto, porque es una cosa que no depende de él, es el que la vive mejor y mejor la lleva y se hace menos problema por las cosas, ¿no? Digo, porque es como en eso, es como muy uruguaya, sin que pretendí que digas. De hecho, me sorprendió cuando la gente me decía, ¿de qué está en uruguaya? Cuando yo no busqué. Claro, vos estás hablando del género, pero es el género, como ocurre con el policial cuando se trasplanta a Latinoamérica o a Argentina. Entonces, eso como que el género se potencia de una forma porque ve un costado que no se veía. Insisto en la idea de que, así como la road movie es como el western, hay una cuestión de que están en este viaje que les va deparando sorpresas. Pero bueno, después de la pausa, Diego Fernández Puyol, esperame un ratito, volvemos para hablar de esta película y para explicar por qué se llama Rincón de Darwin. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. When on board Beagle as naturalist, I was much struck with certain facts of South America. These facts seemed to me to throw some light on the origin of species. Yo estuve pensando mucho todos estos meses. No sé qué es lo que quiero, pero no es lo que nosotros 2 teníamos. Esta es parte de la hipnosis del tráiler de Rincón de Darwin. De lo que estamos escuchando en un momento en inglés es algo que va pautando esta película, que es una road movie, una película de carreteras, y que es la voz de nada menos que Charles Darwin. Pero estoy hablando con Diego Fernández Puyol. Antes quiero decir algo que me había olvidado y me hizo acordar el flaco. Estamos regalando 3 libros de nuevo, 3 libros chilenos que no circulan aquí en Uruguay. Uno es El Empampado Riquelme, de Francisco Muat, son los 3. El otro es Algunos Adioses. Algo que yo no dije ayer de Algunos Adioses son breves reflexiones, y
cada reflexión de estos algunos adioses tiene una foto que tiene que ver con la reflexión, unas fotos bellísimas, digo porque es un libro muy lindo, con una tapa donde precisamente hay una foto de 3 niños que también tiene que ver con una de las historias. Y el tercer libro se llama Las 7 vidas del gato Gamboa, son conversaciones con el director de Clarín chileno, un director de diario sensacionalista chileno que es graciosísimo, entre otras hay un titular que él se hizo famoso porque cuando Pinochet perdió el plebiscito por el sí, corrió solo y llegó segundo. Bueno, tienen que llamar al 915-7891 y 915-7962 y ahí tienen los 3 libros, los primeros que llamen, ya está. Bueno, perdón, Diego Fernández Pujol, El Rincón de Darwin. ¿Por qué sale Darwin hablando y es lo único que, digamos, que pauta o que rompe esta película de carreteras, digamos? En realidad el lugar Rincón de Darwin sería el destino donde tienen que viajar estos personajes, que hay un poco de ficción ahí, porque el Rincón de Darwin existe, es una parte en un parque en Punta Gorda, entre Carmelo y Nueva Palmira, pero no es un balneario, ni es un lugar conmemorativo, ¿no? Y a mí me gustó mucho la idea esa, cuando conocí ese lugar, me pareció como muy lindo, muy fotográfico, y sobre todo la perspectiva de estar parado en el mismo lugar que había estado este otro cristiano hace 180 años, ¿no? Y son de esas cosas que si puedo pensar que este tipo estuvo acá y hoy estoy yo, como que también en Uruguay que no tenemos esa noción de la historia, es todo tan reciente, ¿no? Que cuando me puse ahí, me paré ahí, me quedó como el tema sonando, ¿no? Y después leí los relatos de Charles Darwin de cuando estuvo acá y es increíble, o sea, está buenísimo, más allá de que en la película aparecen algunos fragmentos, el libro en sí de cuando estuvo acá, o sea, él escribió la memoria de todo su viaje en el Beagle, pero hay una parte que es lo destinado acá. Y hay cosas que son muy simpáticas de que ves, de que ya lo que somos ya se veía un poco. O sea, que estaba antes de que visitara el Uruguay, ya, o no, 1832 vino, o sea, recién se había creado el Uruguay, y él dice, por ejemplo, que bueno, que acá la gente no le gusta trabajar, dice, ¿no? O sea, son pobres porque el día es muy largo, porque no sé qué. O, por ejemplo, hay otros que le dicen que... eso es una frase de Borges, parece de Borges. Yo se lo leí a alguien en la Gacetilla, se lo leí porque parece, dice, mezclan Inglaterra con Londres y Nueva York, para ellos todo es lo mismo, es un solo lugar. Y aparte, claro, estaba la visión aristocrática de este tipo que, claro, agarrabas a uno de allá, un campesino del medio de Inglaterra, y seguro que no era un ilustrado, ¿no? Estaba también como... Pero por ejemplo, dice, los gauchos son muy amables, te invitan a tomar y todo esto, pero de la forma que te miran, parece que en cualquier momento te van a degollar. Sí, y vos sabés que hay una cosa muy simpática también, que es el proceso que él vivió, porque estuvo acá meses, o sea, y de hecho, vos ves al principio los comentarios cuando llegó, y cuando se va, y cómo su visión también despectiva fue cambiando, y logró darse cuenta de apreciar la calidez humana. Eso es como... Sí, habla de, por ejemplo, un detalle que le sorprende para alguien que está en 1832, que dice que este país no tiene presión de la iglesia y entonces y que aparte quiere mucho a los científicos porque lo tratan muy bien, dice. Por lo tanto, dice, y con las materias primas que tiene, con el campo que tiene, las vacas que tiene, se va a tener un futuro impresionante. Sí, o mismo el tipo no podía creer de que vos llegaras a una estancia, dijeras un par de frases y te dieran de dormir y de comer sin preguntarte ni quién eras, ni a dónde ibas, ni de dónde venías. Podías haber matado a alguien y no pasaba nada, nadie preguntaba. Qué cosa tan uruguaya, ¿no? De no levantar la perdiz, que no se hable mucho. Habla de la sobriedad, habla de las mujeres. De todas formas, Diego, digo para los que nos están escuchando, Rincón de Darwin es una película de carretera, van estos 3 en este viaje, y cada tanto, por supuesto, se conversa sobre Darwin, Rincón de Darwin, se plantea el tema, que parece que está planteado en ese libro, yo no lo leí, de que Darwin, para el origen de las especies y para su teoría de la evolución, fue muy importante la venida acá a Uruguay, entre otras cosas porque descubrió que, bueno, ahí en Nueva Palmira había cucharitas, o sea que había estado el océano y que había habido cambios evolutivos.
ahí está un poco la camiseta uruguaya. Bueno, entonces el origen de las especies está acá y no está en las Galápagos, como siempre se nos dijo. Claro, no es como para decir que gracias a Uruguay, pero más o menos, pero, o sea, yo soy un tipo que siempre me gustó la historia, siempre leí mucho. Y yo me pensaba el cuento de que las Galápagos era donde... Que llegó a la isla Galápagos, y ahí, vio los claro, pinzones y ya está. Y en realidad fue mucho, casi que más importante lo que descubrió estando acá que lo que descubrió en las Galápagos, casi que empezó a confirmar las sospechas que le despertó acá. De todas formas, yo lo que quería decir es que esta voz se interviene pocas veces, Sí. muy pocas veces, y que la idea del director, yo supongo que es esa, o por lo menos a mí como espectador, es darle otra dimensión a esta historia, ¿no? No es lo mismo este viaje minimalista que estamos yendo hasta Rincón de Darwin que visto desde la visión de Darwin de la evolución de las especies, de que estamos en constante evolución y bueno, y que no sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el más inteligente y el más cooperativo. Sí, el que mejor se adapta a los cambios. Eso es como, me parece que ese es como el concepto más lindo, y también el plantear ese paralelismo que por momentos aparezca en la voz de Darwin. También me gustaba eso, que diera como una relatividad con los problemas que tenemos las personas, claro, ¿no? claro, sí. Que nos creemos que seguimos creyendo que somos el centro del universo, y tenemos un problema y no, es todo... Y somos uno más de 6.000 millones que dentro de unos años va a venir otro. En una historia de cientos, de decenas de millones, miles de millones de años, no sé cuánto estamos, pero bueno, de muchos miles, de cientos de millones de años. De todas formas, a mí estas voces que van pautando, a mí me encantaron, me pareció muy muy bueno, me pareció, porque digo, era algo que sacaba, pero de todas formas el clima de ficción, este clima que yo estoy diciendo, siempre se mantiene. Pregunta, ¿por qué no pusiste más? Y fue un poco por respeto a la estructura de la película, y hay una frase también que en cine a veces que menos es más, o sea, es como me decía el editor, no es de él, pero le decía el editor, es preferible que quede 10 minutos más corta que 3 minutos más larga. Claro, ¿no? Entonces, esta era como la medida justa en cuanto a la estructura también, de en qué momento se entrara y que no se volviera un recurso. Bueno, sí, o sea, una más capaz que ya hacía caer toda la estantería ¿no? La ingeniería que armás para que eso calce y tenga una función. De todas formas, Diego, es también un poco, bueno, vos lo contaste, ¿no? Es un poco un riesgo, porque si uno se juega una ficción, a construir una ficción, poner una voz que está hablando en inglés de hace 300 años o 200 años, es como que podés romper un poco, ¿no? O sea, sí, el encantamiento, que es lo que hay que lograr con la ficción, ¿no? Que uno quede hipnotizado. Y también de que es precisamente la road movie implica la evolución de los personajes. Y esto es justamente una voz que tiene que ver con la teoría de la evolución. Podría llegar a ser como una redundancia en realidad. Igual es por esa diferencia de perspectiva entre una voz y entre una cosa paralela y la otra, hacen que se sostenga y que funcione bien con la estructura. De todas formas, ahora te estoy escuchando, mirá la asociación que dice, hay una película de Peter Greenaway, mirá, de un tipo que se llama Saw, una Z y 2 ceros, donde está pasando una historia pasional, es terrible de amor, pero la está pautando continuamente desde el principio con un documental sobre el origen de la vida. Entonces, claro, en la medida en que vos estás hablando y te estás peleando con tu mujer y viene la voz que te está diciendo el origen de la vida, había moléculas, amebas, 100 millones de años después hubo no sé qué, no sé cuánto, eso te va como dando otra dimensión, ¿no? Sí, más trascendente, digamos, ¿no? Es que me parece que muchas veces nos pasa a los humanos eso de que nos enroscamos tanto con cosas tan pelotudas, ¿no? Y no es por ponerme acá en decir, pero viste, es como que a veces ves a la gente y dices, pero no quiere decir que seas no, te diré, bueno, que sea lo que sea, ¿no? Pero al revés, para valorar más las cosas, y de hecho, no sé, que es mucho más importante. Yo veo a la gente que pasa en el auto como pedo, hablando por celular, y decís, vos, o sea, ¿qué trabajás con donación de órganos? Que no podés parar en la esquina y hablar, ¿no? Y eso es porque la gente, hasta la vez que va sintiéndose importante de que la vean hablando por teléfono, y decís, pero somos unos boludos, ¿no? O sea, y eso es falta de perspectiva. Claro.
Claro. Bueno, en esto es una cuestión muy ambiciosa tuya, que es pero es la de toda ficción también, ¿no? Que es la de, por un momento, permitirnos un viaje, sacarnos de nuestra experiencia normal, ¿no? Y a ver si podemos, después de salir del cine, verla de un poco más diferente, ¿no? Lo que es la vida. Sí, por lo menos apreciar de cómo estos tipos, evidentemente, algo les pasa por salir de su hábitat y relacionarse con gente diferente que en el fondo no somos todos tan diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó con gente que decís, con este tipo no tomaría ni un café, claro. Y después porque tenés que curtir la vida, te das cuenta, mirá, era buen tipo. Bueno, ocurre cuando, digamos, y acá hay una cuestión también hasta de clases o de grupos sociales, en que en este caso, por obligación de esta camioneta con este problema, tienen que convivir y descubren que es bastante fácil, pero por ejemplo, yo que sé, cuando uno tiene que hacer una casa, una construcción, que tenés que convivir con gente que normalmente no conversás todos los días, y después te das cuenta que no, que somos todos iguales en ese sentido, ¿no? Y al menos, o sea, tolerarse y entenderse no es tan difícil. Eso es como, me parece como lo más importante. No quiere decir que tengas que ser el íntimo amigo ni entenderte, pero que por lo menos puedas entender al otro y tolerar que sea como sea, ¿no? Generando cierto respeto por las diferencias. Y eso es tan simple, pero es tan difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, está el Rincón de Darwin, vale la pena verla. Tenemos toda la recomendación. A mí, yo te decía una frase dramática fuera de micrófono, pero digo, me reconcilió con el cine uruguayo. No es que estuviera peleado, pero realmente me gustó todo eso del tema insisto, lo he dicho con 18 veces ya, ¿no? El tema de que sea ficción. Estamos en una película de ficción y vamos a ir a un viaje que vale la pena atravesar. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Muchachos, mañana vamos a seguir con La Máquina de Pensar, vamos a seguir hablando de Philippe Claudel, pero no como escritor, sino como cineasta. Vamos a hablar de sus 2 películas con un crítico de cine. Esto mañana aquí en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar. Que lo pasen bien.